Muy buenos días, iglesia. Dios les bendiga. ¿Cuántos estamos acá con mucho fervor, con mucho gozo? Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Jonás. Dice así el capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová, ¿ya todos? Antiguo Testamento, entre Génesis y Apocalipsis. ¿Ya? Amén. Dice el capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. Pueden tomar asiento, amada iglesia. En primer lugar, pues vamos a ubicar el contexto histórico de este personaje llamado Jonás, que hace parte de la sección en nuestras Biblias que se llama Profetas Menores. Profetas Menores es una sección en nuestras Biblias que está constituida por 12 profetas. Jonás es un libro histórico más que profético. Cuando leemos Jonás no vamos a encontrar muchas profecías, casi nada se puede decir, pero vamos a encontrar una narración, una historia de una experiencia que tuvo el profeta Jonás. ¿Dónde ubicamos a Jonás en la historia? Jonás desarrolló su ministerio en el reinado de Jeroboam II, en el 787 al 747, más o menos, o aproximadamente 40 años de ministerio ejerció Jonás en el reino del norte, también conocido como Israel. Principalmente su ministerio no se desarrolló allí en el reino del norte, Israel, sino que fue en Nínive. Nínive es la capital de un imperio muy conocido en ese tiempo, que se hizo muy fuerte, que se hizo muy grande, se fortificó militarmente, llamado el imperio asirio. La capital de ese imperio es Nínive. Allá tuvo que ir Jonás, ¿sí? Los asirios o los ninivitas eran conocidos por ser gente muy cruel, gente que su manera de oprimir, su manera de ejecutar, digámoslo así, sus campañas militares era algo muy exagerado, muy cruel. Algunos historiadores dicen que parte de las torturas que ellos hacían era enterrar la gente desnuda en el desierto hasta enloquecer. Y también cuentan que algunos pueblos que iban a ser tomados, conquistados por ellos, preferían suicidarse antes de que llegaran. Era un imperio bastante temido. Jonás no sigue el estándar del mensaje bíblico de los profetas, que consistía en 3 puntos: acusación, ¿sí? Dios exponía esos motivos por los cuales iba a enviar juicio, la acusación, también el juicio como tal, y por último el mensaje de los profetas siempre tenía el mensaje de restauración, ¿sí? Jonás no siguió este estándar. El mensaje de Jonás se salió del molde, como venimos diciendo en esta mañana, y el mensaje de él se basa prácticamente en una frase que podemos decir: el escandaloso amor y misericordia de Dios hacia su pueblo, considerando que cuando habla de su pueblo no se está refiriendo a Israel, se está refiriendo a Nínive, esa ciudad de la que le estoy hablando. Dios muestra amor por los más crueles. Dios muestra amor por los que no lo merecen. Dios muestra amor por nosotros que estamos en esta mañana aquí. Dios muestra amor por esta persona que está allá en esa clínica, y que Dios tiene misericordia. A veces
el amor de Dios lo metemos en un cuadrito, parece que fuera para solo unos pocos, o a veces actuamos como si fuera así, solo para los que nos portamos bien es el amor de Dios. Pero yo veo en la Biblia como el amor de Dios, como Dios derrama su amor hacia gente que no lo merece. Nosotros fuimos los primeros en experimentar eso, no merecíamos ese amor. El libro de Jonás también podemos decir que es uno de los libros más ridiculizados por los críticos. Es una historia difícil de creer. En realidad, cuando usted lee este libro se dice, un pez se tragó a un hombre 3 días allá en lo más profundo del mar. Y es una historia, parece, de ciencia ficción, y así lo han clasificado los críticos, como una historia de ciencia ficción. Vamos a ver algunos de los argumentos que usan los críticos para tratar de darle sentido a esta historia, ¿no? Porque no puede ser tan así. Entonces vamos a explicar. Algunos dicen que fue un sueño que tuvo Jonás, ¿sí? Que el libro de Jonás o el escrito de Jonás fue un sueño que él tuvo y lo escribió, lo narró. Entonces es una explicación. Otra de las cosas que ellos dicen es que Jonás efectivamente naufragó en medio del mar, cae al mar, pierde el sentido y lo rescatan. Cuando lo rescatan y está volviendo en sí, abre sus ojos y lo primero que ve es el mascarón de proa del barco. En ese tiempo los barcos usaban un mascarón o algo que los identificaba. Y él dicen, ¿no? Para tratar de darle sentido, que él abrió los ojos y vio ese mascarón que tenía imagen de pez, ¿sí? Entonces él pensó que estaba dentro de un pez y por eso él dice que estuvo dentro de un pez. Son argumentos que usan los críticos. Otros dicen que no, que sí naufragó también, pero que en medio de ese naufragio él vio un pez muerto que estaba flotando en el mar y fue y se refugió allí. Entonces se metió dentro del pez. Entonces es más fácil creer la historia tal y como nos la presenta la Biblia que creer estos argumentos reforzados, exagerados, que no tienen ninguna base. Otros piensan que es el hijo de la viuda de Sarepta. Hasta por allá se van para tratar de darle una explicación a este libro. Muy bien. ¿Cómo sabemos que este libro, que este personaje existió, que fue real? Entonces vamos a ir a una cita, si usted me ayuda, por favor. Segundo libro de Reyes 14:25. Segundo libro de Reyes 14:25. Vamos a leerlo rápidamente. Tengo mucho tiempo. 14:25, dice así: en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo. ¿Por su siervo qué? Hijo de Amitai, profeta, que fue en Gat-Efer. Este personaje existió. Este libro, ese segundo libro de Reyes, es un libro histórico, ¿sí? Tiene evidencia histórica de que fue así, no es un invento. Entonces, si existió Jeroboam, si existió Israel, si ese lugar llamado Amat existió, también podemos decir que Jonás existió. Muy bien. Eso lo dice el Antiguo Testamento. Esa es la base para el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos a ver una de las bases más seguras, una de las evidencias más seguras para comprobar que Jonás fue un personaje real y que la experiencia que él tuvo no fue un sueño, no fue una imaginación, no fue un invento o un sueño por comer frijoles, sino que fue real. Vamos a ir a Mateo 12:39. Dice: y él respondió, Jesús, son palabras de Jesús, y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. ¿Cuántos están pidiendo señal? Dice la Biblia que la generación adúltera y perversa demanda señal. Pero señal no le será dada, sino señal del profeta Jonás.
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás, y hay aquí más que Jonás en este lugar. Jesús mismo, considerado el mejor maestro del mundo, el maestro de maestros, y un maestro o un buen maestro es considerado un buen maestro porque enseña la verdad, lo que dice es cierto. Si Jesús dijo que Jonás existió, Jonás existió. Pues no ponemos en duda la existencia de este personaje. Vamos a ir al capítulo 1 de Jonás, por favor. ¿Cuántos nos gozamos? Pasear por la Biblia. Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Entonces Jonás, hijo de Amitai, huye. Se levantó. El Dios le dice: levántate y ve a Nínive, ¿sí? Y pregona este mensaje. Él se levantó, solo cumplió la primera parte, la otra parte la olvidó, la ignoró, solo se levantó. No hizo lo que Dios le dijo. Hizo la parte de levantarse, pero se fue en sentido contrario, al otro extremo, a Tarsis, una ciudad de España fundada por los fenicios. Allá se fue. Dice que huyendo de la presencia de Jehová, y descendió hasta Jope, un puerto de Israel, compró un boleto y se fue a Tarsis. Ese día estaba haciendo sol. Todo apuntaba que estaba saliendo bien. Amados, no siempre porque las cosas estén saliendo bien significa que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y no siempre cuando las cosas salen mal significa que no estamos haciendo la voluntad de Dios. No siempre es lineal, no siempre es así. Muchas veces estamos en prueba, pero estamos haciendo la voluntad de Dios. Vemos los apóstoles, algunos estuvieron en la cárcel porque estaban haciendo la voluntad de Dios. Fueron azotados, pasaron necesidades y estaban haciendo la voluntad de Dios. Algunos pasaron desnudez, fueron avergonzados, perseguidos y estaban haciendo la voluntad de Dios. No siempre un bienestar significa que lo estamos haciendo bien. No siempre tener buena salud significa que estoy haciendo las cosas bien. Y se fue, compró su boleto, se subió a este barco. Aleluya. Porque para huir de Dios hay que pagar. Hay que gastar de lo nuestro, de nuestro carácter, de nuestra manera de ser. No es a mi forma, no es a la forma de Dios, sino a mi forma, son mis recursos. Amado, este hombre se va, paga ese pasaje. Yo pienso que cuando fue a comprar el boleto y estaba mirando el barco en cual me subo, en cual me... Amado, ten cuidado de quién se sube a tu barca. ¿Quién está en tu barca? ¿Quién es esa persona que llega a tu casa? ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas, en nuestros hogares? A veces hay desorden, tormentas, problemas. Y no entendemos por qué. Oramos y le pedimos a Dios que lo calme. Pero preguntémonos, de pronto hay un Jonás en casa. Hay un Jonás. A veces cuando vienen los estudiantes a capacitarse en la escuela y dicen: no, yo me vine, muchos problemas, mucha oposición, muchas cosas, había muchos problemas antes de venirme. Y cuando ya vienen y se empiezan a capacitar, los llaman a los días y dicen: todo está bien. Dice, o sea, ellos eran el problema, ellos eran el Jonás. Amado, tal vez te estás riendo de ti mismo. Hay que asegurarnos de qué está pasando. Y él compra este boleto, se sube a ese barco. Esa gente era inocente. Claro, eran impíos, no, pero eran inocentes en cuanto no habían hecho nada, estaban haciendo su trabajo. Este hombre se sube al barco y en medio del mar se desata una tempestad, porque Dios preparó un gran viento. Dígale que está a su lado: un gran viento. Y se levantó una gran tempestad en medio de esto, una gran tempestad, ¿sí?
Y esa palabra gran me llama la atención, porque luego que Jonás está ahí, todo se complica y la embarcación parecía que se iba a romper y se iba a hacer pedazos eso. Entonces todo el mundo está que clama a su Dios, a sus dioses, lo que da a entender que no era gente que creía en Jehová, el único Dios. Entonces ellos clamando a sus dioses. Jonás fue consciente cuando empezó la tormenta, pero se fue a la parte de abajo del barco a dormir. ¿Cómo sabemos que hay un Jonás en nuestra barca? El momento que estamos pasando pruebas son los indolentes, los que no les importa que papá esté mal, los que no les importa que mamá esté mal. No me importa, tengo mi actitud allá donde nadie me diga nada. Los indolentes, los que no están contigo, los que no oran contigo, los que no le meten fuerza, los que no dicen ánimo papá, ánimo pastor, ánimo en esta tormenta. No, allá está durmiendo. El dueño del barco va y le dice: ¿qué haces ahí, dormilón? Despierta y clama a tu Dios. Esta gente estaba ahí orando, no sé, rezando, algo estaban haciendo, pero él no estaba haciendo nada, el que tenía el Dios verdadero. Y luego no se calma la tormenta, dicen algo está pasando. Ellos que tenían como más sensibilidad, algo está pasando, echaron suertes, dice la Biblia. Y en ese tiempo se echaban suertes, se echaban unas piedras blancas y una piedra negra entre un balde, y ahí, ¿sí? Y Jonás saca su piedrita negra. Él era la causa. Y él sabía qué era lo que tenía que hacer. Porque así pasa cuando empezamos a desobedecer. Nos contaban este testimonio y nos conmueve. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que no tenemos que hacer, pero decidimos hacer lo que no tenemos que hacer. Y todo eso complica las cosas. Cuando hay un desobediente, cuando alguien decide irse lejos de Dios, lejos del propósito, empieza a haber problemas, Y este hombre no dice: me arrepiento, es por mi culpa. A él le preguntan, le hacen una entrevista: ¿quién eres? ¿De dónde eres? ¿Qué oficio tienes? ¿Quién es tu Dios? ¿Qué es lo que haces? Y él dice: mira, soy hebreo. En nuestro contexto diría: soy cristiano, evangélico. Y mira esta frase: y temo a Jehová. Porque así somos, así lo hacemos. Decimos cosas sin sentido, religiosas. Temo a Jehová aunque estoy huyendo de él. ¿Cuántos? Mire, yo escucho frases y hasta yo las he dicho: yo amo a Dios, Dios sabe que lo amo con todo mi corazón, pero estoy yendo lejos de él. No puedo decirle esa mentira en la cara a Dios. Lo amo, pero estoy yendo lejos de él. Lo amo, pero no voy a hacer lo que él me pide. Lo amo, pero no voy a cambiar lo que él me está pidiendo hace años. Amado, yo vengo cada domingo acá a escuchar un sermón y digo: otra vez me estás hablando de lo mismo. Y otra vez me voy a mi casa y sigo siendo el mismo. Y Dios dice, y cuando vienen las tormentas, ¿a quién le echa la culpa? El diablo metió su cola. No, no es el diablo. Es que Dios me lleva hablando que cambie. A veces pensamos que porque Dios Dios me dijo un día: haz esto, te llamé para esto y te voy a respaldar y te voy a usar, y no lo estás haciendo. Y entonces decimos: como Dios me lo habló hace años, y ya como Dios no me lo ha vuelto a decir, a él se le olvidó. Y cuando vienen las tormentas no nos acordamos. Lo echaron al mar, se calmó el mar. Dice que ellos trabajaron duro para hacer volver el barco a tierra. Trabajaron duro, pero él no cambió. Y Dios tenía preparado, nuevamente diga esta frase conmigo: un gran pez. Entonces primero una gran tormenta y luego un gran pez. Porque cuando alguien se aleja en desobediencia a Dios, todo es: estoy pasando un gran problema. Bueno, eso es por una gran desobediencia. Hay que mirar. Yo no digo que todo lo que estemos pasando sea por desobediencia, pero hay que examinar si es por eso. Entonces, bueno, lo echan al mar. El Señor tenía preparado un gran pez, y aquí es donde los críticos no aceptan. Dicen: no, un gran pez, que ¿cómo así que un ser humano sobrevive 3 días allá? Jonás se lo traga el pez, se lo traga, porque no masticarlo. Hay gente que no se puede ni masticar. Hermano, se lo tragó, se lo llevó a lo profundo del mar, se lo llevó allá. 3 días, a los 3 días, capítulo 2, creo que lo leamos rápido, ya voy terminando. Levántate, dice la oración, capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová
su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia, ¿qué? A Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol, clamé. Él se estaba muriendo. Él estaba en angustia. Él sabía que ya estaba en sus últimos momentos. Tal vez era el tercer día ya de estar allá, pero ya se estaba muriendo. Y dice el otro versículo, dice: me escuchaste, me echaste a lo profundo del mar. ¿Quién se echó? Él mismo se echó. Pero así hablamos, porque es que alguien tiene que quedar mal, y ese es Dios. Dios no lo mandó para allá. Dios no lo lanzó allá. Él se echó solito. Hermano, los problemas que muchas veces tenemos nosotros mismos los buscamos y nosotros mismos nos metimos ahí. Pero como buenos religiosos tenemos que decir que fue Dios. Y en medio de su oración sigue su problema. Él no reconoce. Él está diciendo que fue Dios quien lo metió allá. Casi que dice que Dios fue el que le pagó el pasaje para irse para allá. ¿Sí? Pero al final él dice algo, dice: Señor, cumpliré lo que te prometí, pagaré mis votos. Y sale un vómito allá. Así le pasa a todos los tibios, son vomitados. Hasta un pez sabe eso. Lo vomita allá. Y ya, llega allá y el Señor le dice: levántate. Otra vez le dice: levántate y ve y pregona el mensaje y dile que los voy a destruir. Y 3 días de camino de Oroto, creo que se llama así, uno de los historiadores griegos, 100 años, un siglo antes de Jesús, dice que Nínive tenía una extensión de 90 kilómetros. Entonces 3 días, 30 kilómetros por día, a 30 por hora, predicó el mensaje. Él no quería ir. ¿Por qué no quería ir? En el capítulo 4 nos dice la razón. Dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis. La razón por la que huyó: porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Por eso él no quería ir. Nínive, él tenía un prejuicio contra Nínive. Y tenía un punto también muy importante. Él sabía que Nínive iba a ser la ciudad que Dios iba a usar 100 años después para destruirlos a ellos. Lo sabía como profeta. Entonces él dijo: yo no voy. Si yo no voy, Dios los destruye. Pero Dios lo obligó a cumplir el propósito de Dios. Lo hizo de mala gana, con mala actitud, como muchas veces hacemos la obra de Dios. Lo hacemos y Dios nos usa. ¿Cuánto nos ha usado Dios en nuestras malas actitudes? Amén. Y cumplió el propósito, fue y predicó, y esta nación creyó, se arrepintió, hizo ayuno, proclamó ayuno, se arrepintieron, se humillaron ante Dios y Dios los perdonó. Dígale al que está a su lado: esa es la solución. Humillarnos. Amado. Y bueno, se humilló este pueblo. Sin embargo, Jonás se fue allá a una montañita, se sentó allá, VIP, se veía toda la ciudad y estaba esperando que lloviera fuego. Y el Señor los perdonó. Y eso dice que se apesadumbró, se enojó. Y construyó una enramadita, y en una noche el Señor hizo crecer una calabacera. En una noche, ¿en cuánto crece una calabacera? ¿Cuántos meses? No sé. 6 meses, no sé. Pero en una noche creció y le cubrió toda la enramada. Y él está ahí en la sombra, esperando que lloviera fuego. Y el Señor preparó un gusano. ¿Preparó qué? Un gusano. Ve que ya, como él ya hizo lo que Dios le pidió, ya bajó. Si no, le envía un gran gusano. Y el gusano dice que madrugó. Aleluya. Como todo cristiano, madrugó y fue y hirió la calabacera se secó.
El Señor preparó un gran viento, me imagino que se llevó todo eso, quitó todo eso, lo dejó al descubierto y hirió su cabeza. Y este hombre dice: me quiero morir. Amado, es muy común ese sentimiento en el cristianismo en este tiempo. Cristianos que me incluyo, nos queremos morir por momento, porque las cosas no salen como pensamos. No se extrañe. Yo le hablo de un hombre llamado Elías que también quiso morir. Dijo: me quiero morir. Hoy la unción, ¿qué pasó? No, es humano. Sin embargo, esto no es la voluntad de Dios. A él le dio rabia que Dios hiciera algo a favor de un pueblo que no se lo merece. Él se enojó porque se le secó la plantica, pero no se enojó porque el diablo estaba destruyendo esos 120,000 personas que no sabían diferenciar entre su mano derecha y su mano izquierda. Nos enojamos porque no hay para el arriendo, nos enojamos porque hoy no hay carne, nos enojamos porque no tengo para el taxi, nos enojamos porque hoy no hubo gas para cocinar, nos enojamos con todo eso, pero menos cuando vemos un borracho siendo arrastrado al infierno. No nos enojamos con el diablo, nos importa más lo nuestro, nos importa más la calabacera, nuestra calabacera, lo que me produce un bienestar a mí. Amado, Dios nos invita hoy a valorar lo que para Él es importante, aunque para nosotros no lo sea. Amén. Dios nos deja ver su corazón. Y si nosotros seguimos en esa actitud de huir, de ser rebeldes, de ser desobedientes, de voy y hago lo que yo quiero, Dios aún tiene gusanos y aún tiene peces para ir a ti y decirte: hijo, acércate, haz lo que yo te pido y vas a disfrutar de toda mi bendición. Qué envidia para cualquier pastor, lo digo en el buen sentido, que con 3 predicaciones se le llene la iglesia, son 120,000 almas. Uno ya predicando y media ha ganado, años predicando, 3 predicaciones, 120,000 almas convertidas. Se arrepintió Nínive 100 años después. Nínive vuelve a sus prácticas crueles y Dios también envía castigo, porque cuando un hombre rechaza la oportunidad de Dios, detrás de ese rechazo viene un juicio. Eso lo dice la Biblia de principio a fin. Es tiempo de gracia, es tiempo de amor, pero Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos.